Buenos días, buenos días. Vamos a hacer un artículo muestra del libro Con balas de plata 6, futuro libro, de Flandes 1621 a 30. Vamos a hacer la cronología y algunas extensiones. 1621, cerca de Amberes. 400 caballos holandeses de Bergas y Breda sangrientamente penetraron nuestras campañas hasta Amberes, y los de Frisia con Groningen prendiendo a algunos españoles desmandados y los degollaron. Esto es que se ha acabado la tregua de los 12 años, de la guerra de los 30 años. En el 21 se acaba la tregua y los holandeses deciden dar el primer golpe, ¿no? El primer golpe es este. 400 caballos holandeses de Bergas y Breda sangrientamente penetraron nuestras campañas hasta Amberes, y los de Frisia con Groningen prendiendo a algunos españoles desmandados y los degollaron. Seguimos. Finales de septiembre de 1621. Juliers, Rede. Ponen sitio a Juliers los propios y ganan la fuerza de Rede. Salen los enemigos. Seguimos. Más adelante, o igual de septiembre del 21 hasta el 22. Juliers. Salida de los asediados con 100 caballos y 200 mosqueteros. Ganaron un reducto, degollando a alguna gente. Viene socorro y son rotos y presos más de 50. Seguimos. 3 de febrero 1622. Juliers, tras 7 meses de sitio, se entrega. Salen 2000 soldados a Nimega, y algo después Blankenberg, Kulstar, sus pendientes. 1622. Paphemous. Paphemous es un fuerte holandés a 2 leguas de Colonia, en el Rin. Lo cercaron con recias baterías, se dilató por todo este año de 1622. Esto por parte del Imperio, es un apunte. Seguramente por parte del Imperio. Seguimos. Primavera del 22. Brabante. Enrique de Orange, enemigo, entró por la provincia de Brabante saqueando y robando las aldeas y lugares. Quemó los prados y palacios de verano a la vista de Bruselas. Cargaron 400 carros y se llevaron a muchos religiosos. Después Spínola pondrá sitio a Bersum. Seguimos. 19 de julio, esto ha sido una correría enemiga de Enrique de Orange, en primavera del 22 por Brabante y a la vista de Bruselas. Seguimos. 19 de julio de 1622, Steenberg, cerca de Bergas. Después de batería se rindió. Salen 300 hombres tan a buen tiempo que a tardarse 1 hora fuera socorrido. Seguimos. 22 de julio 1622, Bergas. Ya la están sitiando, como ha dicho Spínola, después de la correría, en julio ya está sitiando Bergas. Los enemigos hacen una salida con 3000 infantes y 300 caballos. Pusieron en fuga unos cornetas, pero acudió la infantería que lo enmendó y la rechazó, dejando muertos 80 hombres, un coronel, 3 capitanes y grande número de heridos. Los nuestros fueron 16. Seguimos. 16 de agosto del 22. Bergas. Acometen los propios una media luna del fuerte. Después de haber peleado bien desde las 10 hasta las 2, quedaron dueños. Perdieron 300 hombres y el contrario 400. Perdieron, posiblemente, muertos y heridos. Aunque a veces se puede referir a muertos. Bien, seguimos en Bergas. El 16 de agosto posiblemente, el del 22. El mismo día asaltaron otro reducto. Fue defendido bien, pero se fortificaron los atacantes, perdiendo mucha gente por su desorden demasiada. Aquí se puede considerar una derrota, a pesar de fortificarse en el reducto, perdiendo mucha gente por su desorden demasiada. Seguimos. Esto va a ser a las afueras de
de Vergas, fuera de Vergas, no es Vergas. Esto es que viene del imperio, viene Mansfeld, viene con tropas, entonces se le va a dar una batalla. 29 de agosto del 22, Ser Hart, batalla desde las 5 de la mañana hasta las 10. Luchan por una pieza española, ataque de caballería enemiga y contraataque. Grande estrago con las 5 piezas propias. Nuestra caballería volvió y embistió. Malherido el obispo luterano, se retiraron los enemigos a 3 leguas. Seguimos en esta contienda, en este suceso. 30 de agosto del 22. Serjar Floru. Don Gonzalo al alba dio sobre el enemigo. No hizo resistencia considerable. No dejaron hombre vivo de la infantería. Huyeron 3.500 caballos enemigos y se metieron en Breda. Ganó toda artillería, bagajes, dineros y riquezas, muchas banderas y estandartes, botín militar, comercial y tesoro. Seguimos. Igual o menos del 3 de septiembre del 22, cerca de Breda, emboscada de Juan de Nassau, hispánico, a los 3.500 enemigos, mataron 500 caballos y los demás entraron en Breda y su contorno el 3 de septiembre. En estas 3 refriegas que acabamos de decir de Serjar Floru y cerca de Breda, se tiene, por cierto, ha perdido más de 11.000 personas. Muertos propios 800 infantes y 200 caballos. Y don Francisco de Ibarra. Bien, pues vamos a hacer una extensión de este combate para que veamos una muestra de lo que es con balas de plata y la cantidad de cosas inéditas que aporta. Tenemos documento 13 de Flandes, del 29 de agosto al 3 de septiembre del 22, victorias de Córdoba contra Mansfeld cerca de Serhard. Relación certísima de la felicísima victoria que ha tenido don Gonzalo de Córdoba en 29 de agosto de este año en los estados de Flandes contra herejes. Dase cuenta de la gente que murió del enemigo, presos y heridos en 3 batallas que hubo y huida del conde Mansfeld y del obispo de Holstadt, y de la rica presa que dejaron a los nuestros, y cómo el conde Enrique van den Varga ganó una famosa ciudad y degolló al enemigo gran número de gente de a caballo, y otras cosas notables sucedidas en las guerras de aquellos estados. Los días pasados escribí a V cómo el conde bastardo de Mansfeld y el obispo luterano de Holstadt, hermano del duque de Brunswick, partieron del Palatinato con 16.000 hombres de guerra, por no atrever ya a detenerse en aquella provincia, por lo mucho que cada día los iba apretando el señor don Gonzalo de Córdoba y el barón de Tilly, general del duque de Baviera, y se metieron por algunas tierras del señor duque de Lorena, sin que por entonces nadie se lo pudiese estorbar, respecto que su viaje fue muy repentino y con mucha caballería, y así pasó aunque con alguna fatiga, y llegó hasta las tierras del duque de Bullón, grande luterano y tío del Palatino, pensando por allí entrar en Francia para juntarse con los herejes de aquel reino. Empero tuvo noticia que el duque de Nevers, por mandado del rey de Francia, estaba con mucha gente para impedirle la entrada. El de Mansfeld envió a decir al de Nevers que era venido allí para servir a su majestad de Francia y que así le debía paso seguro y dejar tomar todo lo necesario para sí y su gente. Y el de Nevers respondió que tal no le constaba, y si quería pasar más adelante o detenerse lo habían de remitir a las armas, por cuya determinada respuesta y no llegar el socorro que esperaba de los herejes de Francia, y por la dificultad que había de tornar por donde había venido, por haber tenido aviso le tenía cogido en los pasos el duque de Lorena, y que don Gonzalo de Córdoba le aguardaba con buen ejército en las fronteras del ducado de Luxemburgo, determinó pasar a toda prisa por el país al Henao, donde al presente había poca o ninguna gente de guerra,
pensando hurtar el cuerpo al ejército del señor don Gonzalo, y esto por consejo del de Bullón, que le dio 1500 corazas muy lucidos y para su viaje lo más necesario que pudo. Con este nuevo socorro empezó a marchar por la Tiraza y la Chapela hacia el condado de Henao, haciendo grandes robos y quemas. Y aunque en partes los villanos se ponían en arma, era de poco provecho, hasta que teniendo de todo aviso cierto el señor don Gonzalo, marchó con la diligencia posible y teniendo de ello aviso el de Mansfeld, caminaba mayores jornadas que antes, pero no le aprovechó porque el señor don Gonzalo se dio tal prisa que a 26 de agosto alojó 2 leguas del enemigo, a quien nuestra caballería descubrió el día siguiente, y el otro después de este a 28 llegó nuestro campo a media legua del de Mansfeld, y había pareceres de seguirle hasta llegar a las manos, pero el señor don Gonzalo se contentó por entonces con que nuestra caballería picó algún poco en la retaguardia del enemigo, y alojóse aquella noche 1/4 de legua de su campo, junto a Floru, 6 leguas de Bruselas. En 29 del dicho, al amanecer, mandó el señor don Gonzalo ordenar sus escuadrones en forma de batalla y tocar sus cajas y trompetas en señal de ella, que, oído por el enemigo y considerando que se aguardaba más, se le acrecentaría más el poder al señor don Gonzalo, se resolvió a la batalla con gran ventaja de gente, porque con el socorro que le dio el de Bullón tenía 7000 buenos caballos, 9000 infantes y 3 piezas de artillería, siendo los nuestros tan solamente 2200 caballos y 800 infantes, gente toda muy valiente y experimentada. Ordenados los escuadrones de una parte y de otra, se empezó la batalla en el campo de Serjar, antes de las 5 de la mañana, y duró hasta más de las 10. Embistió el obispo luterano con toda su caballería sobre la nuestra, la cual desordenó luego por ser muy pocos en número, y luego cargó sobre el tercio de españoles de don Francisco de Ibarra, y ganó una pieza de artillería. Empero toda nuestra infantería tornó sobre el enemigo con tal valor que en poco rato volvieron a restaurar lo perdido, y a hacer un gran estrago con las 5 piezas de artillería, que dieron lugar a nuestra caballería tornase en orden, y volvieron de nuevo a embestir con tal denuedo que en todas partes se veía correr arroyos de sangre enemiga. A cosa de las 9 salió el obispo luterano muy mal herido en un brazo, de que le acudió tal accidente que entendió moriría luego, y se entiende morirá de ello, con que aflojó la caballería y se retiró con su obispo, y la infantería con buena orden, pero recibiendo gran daño de los nuestros. A poco más de las 10 estaban despartidos y por el cansancio grande de los nuestros no le siguieron por entonces. El enemigo fue aquella noche a alojar 3 leguas de los nuestros y el señor don Gonzalo refrescó su gente y engañó al enemigo fingiendo alojar aquella noche en Floru, y a poco más de 2 horas anochecido puso su ejército en orden y marchando con gran silencio al alba dio sobre el enemigo, que por estar fatigado no hizo resistencia considerable, y así no dejaron hombre vivo de la infantería, salvo unos pocos que huyeron tras su caballería, que, por no la poder seguir, murieron a manos de los villanos. El Mansfeld y el obispo luterano huyeron con 3500 caballos que les quedaron, y caminaron hacia el país de Lieja, y pasaron por junto a Santa Getruda, y cerca de 10 por la campiña se metieron en Breda, de donde salió mucha gente de guerra a hacerles escolta, que ya tenían noticia de su venida por espías. Pero habiendo tenido noticia de todo el conde Juan de Nassau y el barón de Grobanune, gobernador de Bolduque, salieron con su caballería y buen número de mosqueteros y arcabuceros, hicieron una emboscada al enemigo, y allí le mataron 500 caballos, y los demás entraron en Breda y su contorno a 3 de septiembre, donde ha muerto buen número de los trabajos que recibieron, y cada día mueren más, de suerte que en estas 3 refriegas se tiene por cierto ha perdido el enemigo más de 11.000 personas, y entre ellas murió el duque Weimar, de la casa de Sassen,
grande enemigo del duque de Sajonia, y muy cercano pariente suyo, y murieron otros 2 condes, primos del Palatino, y prendieron muchas personas de calidad, y a un rengrave, que es lo mismo que conde, pariente muy cercano del Palatino. Ganó el señor don Gonzalo al enemigo toda la artillería, bagaje, dineros y riquezas, y muchas banderas y estandartes de la caballería, y en particular el guión y estandarte del obispo luterano, que es de brocado carmesí, con un letrero que decía «Por libertad», el cual está en Bruselas colgado en la capilla del Santísimo Sacramento de Milagros con otras banderas. Murieron de los nuestros 800 infantes y 200 caballos, y el valeroso maese de campo don Francisco de Ibarra, que iba de vanguardia. Hay muchos heridos, y entre ellos el conde de Ceneguen, hermano del duque de Ariscot, y el conde de Anap, pero con esperanza que Dios les dará entera salud. Sigue por aquí, sigue, y dice, como otros apuntes, ¿m? A 6 de septiembre pasó el señor don Gonzalo a una legua de Amberes para juntarse con el marqués Espínola, el cual tiene sitiado y muy apretado a Berge Mob Zum, y hace diligencia para estorbar la entrada y salida en esta ciudad, con esperanza que tenemos que la ganará presto, y ganada esta plaza hemos de poder apretar al enemigo. El conde Van den Varga ha ganado a Gog junto a Grave y degollado al holandés 5 compañías de caballos en el campo de Moker. El conde de Enden tiene sitiado muy apretadamente a Papenbril junto a Colonia, que puede ser Pafemus, lo que hemos dicho antes, no lo sabemos, y se entiende lo ganará presto para su majestad, y es plaza muy importante. El señor don Guillermo Verdugo ha bajado con 6.000 soldados viejos muy experimentados. Cada día guardan al marqués de Anhalt con 12.000 soldados que envía el emperador. El archiduque Leopoldo de Austria con el barón de Tilly, general del duque de Baviera, tiene sitiado a Frankendale y a Heidelberga, que es la corte del Palatino, y se escribe de allá que confían en Dios que estará dentro a los 1 de noviembre y que en el Palatinato no hay enemigo que le salga al encuentro. De Bruselas, 7 de septiembre de 1622 años. Un apunte que tenemos que decir sobre esta batalla que dice, porque con el socorro que le dio el de Bullón tenía 7.000 buenos caballos, 9.000 infantes y 3 piezas de artillería, siendo los nuestros tan solamente 2.200 caballos y 800 infantes, gente toda muy valiente y experimentada. Puede que haya un error y sean otra cantidad de infantes, pero en cualquier caso lo dejamos en una victoria muy fuerte. Se le ha tomado todo el dinero y las riquezas al de Mansfeld en su expedición que iba a Flandes, y 11.000 enemigos perdidos entre muertos y heridos y posiblemente presos. Bien, luego seguimos en Vergas, como decíamos, 16 de septiembre del 22, de la misma fuente que antes, celada a los españoles que van a más minas, rechazados, 154 muertos propios. Esto es una derrota en Vergas. Seguimos, igual o más del 16 de septiembre del 22, cerca de Gante. Corrieron los enemigos, atravesando por el Celle, saquearon y quemaron muchas aldeas y dieron vista a Gante. Seguimos. Igual o más de septiembre del 22, Vergas, Steenberg. Los propios se retiran del sitio de Vergas. Poco después se rindió Steenberg con poca pólvora y honestas condiciones. Por lo tanto, Vergas ha sido una derrota. Luego cambiamos de fuente sobre lo de Vergas. 1622, Vergas. Sitian Vergas los propios. Ocupan una trinchera enemiga, pero mueren por no poderse retirar ni pelear la mayor parte de ellos. Esto es lo que hemos dicho, quizás, de
del otro reducto. Fue defendido bien, pero se fortificaron los atacantes, perdiendo mucha gente por su desorden demasiada. Debe ser esto. Luego, salen 3 compañías enemigas a otras trincheras propias y les salen 3 propias. Escaramuzaron más de media hora. Murió gente de consideración de una parte y otra, y en la trinchera del enemigo se peleó toda la tarde hasta la noche, que se retiraron los propios. De nuevo ha sido unos ataques inútiles. Seguimos de la misma fuente, en el 22, Vergas. Seguidamente embisten portugueses y los de Lasso una media luna. Murió mucha gente de los portugueses y de Lasso 17 soldados. Se retiraron los propios. Seguimos, Vergas. Torno con púas ensebadas. Los soldados intentan subir por el torno, pero se deslizan y caen con algún arcabuzazo o picazo. Está el suelo lleno de cuerpos muertos. De los últimos 3 combates que hemos dicho, se reputan por 500 los muertos, se reputan. De esta segunda fuente que decimos. Seguimos con la misma fuente. Un hornillo, y embisten las trincheras enemigas. Peleóse más de 2 horas. Al fin se retiró nuestra gente. Murió en esta ocasión mucha gente de importancia. Seguimos, de la misma fuente. Los enemigos atacan una trinchera. Viene más socorro y los holandeses se retiran. Al final de 3 meses el enemigo vino con todo su poder a socorrer la plaza y se levantó el sitio de Vergas. Se reputó la falta de gente en más de 11.000 hombres. Al final de 3 meses. Bueno, más de 11.000 hombres. En fin, eso debe ser una exageración. Ya hemos visto que lo más intenso se reputan por 500 los muertos, ¿no? Y luego aparte se embistió otra vez las trincheras durante 2 horas. Eso es lo más tangible, ¿no? Ya hemos dicho, seguimos, agosto-septiembre del 22, Gok Moker, el conde Vandenbarga, ha ganado a Gok junto a Grave y degollado 5 compañías de caballos al holandés en el campo de Moker. Seguimos ya en el Océano Atlántico, primavera-verano del 23. Con 1000 bajeles y pontones iban contra Amberes. Hay tormenta que hunde y dispersa el intento. Aquí ayudó Dios porque iban con 1000 bajeles y pontones contra Amberes. Hay tormenta que hunde y dispersa el intento holandés. Seguimos, verano de 1623, Bolduque. Intentan los enemigos una interpresa. Es descubierta y lo frustran. Seguimos, 17 de febrero de 1624, país Belúa. Invasión propia al país de Belúa. El saco y despojo son infinitos. Salen 16 compañías de caballo holandesas que se retiran a Arnhem. Seguimos. Febrero del 24. Cerca Gruninga. El conde Tilly cerca de Groninga sin resistencia alguna. Seguimos. Más adelante del 16 de enero del 24 en el Océano Atlántico. 4 naves de su majestad de Ostende pelearon con 9 holandesas. El almirante enemigo y otros navíos suyos estuvieron muy a pique de ir a fondo. Después los nuestros tomaron un navío cargado de aceite, higos y almendras. 15 o 16 muertos propios. Primeros de mayo del 24, Océano Atlántico. Con 5 de Dunkerque peleó valerosamente contra 17 de Holanda y echó a fondo el almirante y uno propio a pique y se retiraron a Dunas. Seguimos, seguidamente, mayo del 24, en Dunas. Los holandeses fuera de Dunas recibieron tempestad de 3 días. Al 4.º día salieron las del rey y pelearon tan valerosamente que nuestra almiranta, aferrada a la de Holanda, y se volaron, y fueron a pique. Los 3 restantes, después de haber peleado, entraron en Mardyk. Igual o más adelante del 25 de julio del 24, Cleves, Cianopeno. Ganaron de camino a Grave, a Cleves, Villa y Castillo, que aún no era fuerte. Luego ganó el fuerte de Cianopeno.
Seguimos. Julio-agosto del 24. Cleves, Genep. Esto es lo mismo, de otra fuente. El conde Enrique, encaminándose a Grave, tomó el castillo de Mondelberg, el de Cleves con la villa, y la de Genep. Guarnecióla con presidio, pero no el castillo de Genep. Tomaron muchas cabezas de ganado desde Grave hasta Ravenstein. Seguimos. Finales de agosto del 24. Breda, Terheiden, que está cerca de Breda. 28 de agosto ponen cerco los propios a Breda. Este primer día, con algunas chalupas, se tomaron 12 barcas que iban cargadas a Breda con muchas provisiones y muebles. Seguimos. Septiembre del 24. Breda. Salida de los sitiados por la puerta de Terhagen. Peleóse 3 horas hasta que fueron rechazados. Seguimos. Septiembre-octubre del 24. Breda. Mauricio ocupó sin resistencia Genep, Mondelberg y Cleves. Esto es que Mauricio el holandés, tratando de divertir de Breda, y ocupó Genep, Mondelberg y Cleves. Seguimos. 7-8 de octubre del 24. Amberes. Interpresa descubierta por centinela. Eran 3.000 infantes y 500 caballos. Otra fuente dice que era el 13 de octubre del 24. Interpresa holandesa contra Amberes descubierta por el centinela. Seguimos. 10 de octubre del 24, cerca de Breda. Desafío de 5 contra 5. De nuestra parte no fue herido nadie. 2 muertos enemigos. 24 de noviembre del 24, Breda. Salida enemiga sobre el cuartel del Isenburg. Peleóse de una y otra parte. Acudiendo se retiró el enemigo con pérdida. Enero del 25, Breda. Trinchera, esto es una descripción de lo que fueron los trabajos de Breda. Trinchera de 52.000 pasos de circuito. La primera trinchera, que se referirá a la interior, 30.600 pasos de circuito. Tiene una trinchera exterior y otra interior. En Durazo, esto en comparación, en Durazo, Pompeyo, eso antes de Cristo, Pompeyo 15.000 pasos fortificó y César 18.000. Luego, contáronse dentro de los mismos cuarteles de más de los fuertes en diferentes aldeas o para convoys o impedir correrías, contáronse 178 reparos, que son 96 reductos, 37 fuertes, 45 baterías llanas o reforzadas. Sobrepujó a César en Alesia y Durazo, donde no hubo sino 24 fuertes, sin más fortificaciones que la trinchera. Seguimos. Igual o más adelante de enero del 25. Gertrudenberg. Llegaron las naves con la infantería de Mansfeld, de Inglaterra. Peleó contra él el cielo y hubo tormenta. Contáronse más de 4.000 muertos. Esto es que Mansfeld, después de haber venido y haber sufrido esto con don Gonzalo en Sherjar y Floru, se fue a Inglaterra, o estaba esperando la infantería de Inglaterra, ¿no? Y llegó. Y esto es lo que pasó. Peleó contra él el cielo. Seguimos. Más adelante del 11 de enero del 25, Breda. Mansfeld y Orange vienen a atacar el cerco de Breda con 15.000 hombres. Dieron los propios sobre ellos y mataron más de 4.000 personas y 1.000 caballos. Les ganaron muchas piezas y muchos mantenimientos, por lo menos botín militar y botín comercial. De esto vamos a hacer una extensión, pero vamos a tomar un descanso, un momento. Seguimos. Vamos a hacer la extensión documento 21 de Flandes, que va de finales del 24 a enero del 25. Mansfeld y Orange
tratan de socorrer Breda y son rechazados. Relación cierta y verdadera de la victoria que ha tenido el marqués de Spínola estando sobre el cerco de Breda contra un ejército muy poderoso de las islas rebeladas que acometieron a desbaratarle el campo. Refiérese el número de los muertos, los despojos que les quitaron y el mal suceso que en todo han tenido, con otras cosas notables, lo cual se ha sabido por un tras ordinario que vino a Madrid despachado en Amberes a 11 de enero de este año de 1625. Por haberme mandado vuestra merced le dé cuenta en todos los ordinarios que saliesen de esta ciudad de Amberes para esta corte del estado en que se hallaren las cosas de estas provincias, así de guerra como de gobierno, y haberlo tenido siempre tan en cuidado, no me he permitido dejar pasar un tras ordinario que en 11 de enero de este presente año se ha despachado de esta ciudad para Madrid, en que oirá vuestra merced algunas nuevas de alegría y de gran gusto para los católicos. Y así digo que hemos tenido noticia que el conde Mansfeld juntó liga de 15.000 hombres con el príncipe de Orange, los cuales dieron en el ejército del marqués de Spínola, que está sobre Breda, que por tenerla tan oprimida y ya como dicen para expirar, no ha querido, aunque se le han opuesto millares de dificultades, a alzar el cerco ni dejar la empresa tanto tiempo con esperanzas de alcanzarla, que sintiendo el asalto del enemigo, como nunca estaba descuidado, dio sobre ellos de modo que les desbarató todo su campo, y mataron más de 4.000 personas, y 1.000 caballos. Y ganaron muchas piezas de artillería y algunos carros y bagajes en que llevaban muchos mantenimientos. Y viéndose tan desbaratados, tuvieron por bien el retirarse a los lugares de su bando, donde dieron traza de hacer unas represas para detener la corriente del agua de la mar, que les fueron de grandísima costa y gran trabajo, y esto con designio de soltarlas al campo del marqués de Spínola y tomar esto por último remedio. Y para que se consiguiese el fin de su mal intento, hizo unas inclusas muy fuertes y de gran trabajo, y que en su fábrica se ocuparon más de 2.000 hombres, para defender la entrada del agua en la ciudad, y soltándola para anegar el campo del dicho marqués, como entiendo se anegara, porque en tiempo de invierno ha sido de tal peligro y de fuerza más que humana haberse conservado el ejército en aquella tierra, por los grandes hielos que caen del cielo y causan la tierra, y por las represas de agua que los enemigos toman por instrumento, con que se han visto inundados poderosos ejércitos. Mas permitió nuestro Señor que les saliese tan contrario su deseo y nosotros tan favorecidos de la mano de Dios, que fuese tanta y tan grande la violencia del agua, que en vez de atropellarnos con sus soberbios raudales, les desbarató y echó por tierra las inclusas, aunque muy fuertes, y se les entró dentro en la ciudad, sin humana resistencia, de tal modo que para defenderse del agua y su fuerza tomaron por último remedio, por escapar las vidas, subirse a los sobrados y terrados de las casas. Y como fue de tan improviso, se entiende, perecieron ahogadas muchas personas. Y no fue este su mayor sentimiento, sino que al cabo de tanto tiempo que han ido conservando los bastimentos que tenían, padeciendo notable esterilidad y un continuo ayuno sin méritos, les anegó y consumió el agua todo cuanto les había quedado, si bien ya era ya poco. Por donde se ha visto cuán al revés les ha salido su perniciosa intención, de que nuestro campo no quedó poco gustoso, y dando gracias a Dios por el favor recibido. Y así se tiene por cierto que faltándole lo mejor, que es el sustento, se rendirán las manos. Ahora últimamente dan en comer los caballos, pero todo esto es dilatar la vida muy pocos días más. Bueno, sigue hablando tal, y dice, y ahora el conde Mansfeld se ha retirado a las dunas de Inglaterra, frontero de Dunkerque, donde se ha rehecho de 14.000 hombres, con ánimo de cercar aquella villa, si el rey de Francia le da lugar y paso por Calais, por el cual puerto ha mandado el rey de Francia que pena de la vida no se pase, ni lleven vinos, mantenimientos, ni otras mercaderías para Inglaterra, ni para las provincias obedientes a estos estados. Sabido esto, se han hecho por orden de la señora infanta grandes levas de gente y van marchando para Vergas y San Binoc, legua y media de Dunkerque,
a donde se hace plaza de armas muy poderosa de gente para resistir al enemigo sin tentar lo propuesto, teniendo que no solamente saldrá con ello, mas acordándose del pasado y que siempre ha escapado de los nuestros, y por uña de caballo, tendrá por mejor partido volverse que intentar lo referido, fuera de que el rey de Francia es cristianísimo y no ha de permitir que la Iglesia reciba daño de los enemigos por medio suyo, dándole paso por Calais y en daño de nuestro rey don Felipe III, que Dios y dé victoria contra infieles. Es decir, aquí tenemos que teníamos, dice Spínola, cuando vienen los 15.000 hombres de Mansfeld y el Orange, que sintiendo el asalto del enemigo, como nunca estaba descuidado Spínola, dio sobre ellos de modo que les desbarató todo su campo y mataron más de 4.000 personas y 1.000 caballos, y les ganaron muchas piezas de artillería y algunos carros y bagajes. Se retiraron a los lugares de su bando y después dice, después de intentarlo del agua que no les sale, dice, el conde Mansfeld se ha retirado a las dunas de Inglaterra, frontero de Dunkerque, donde se ha rehecho de 14.000 hombres, con ánimo de cercar aquella villa. Y si el rey de Francia le da lugar y paso por Calais, por el puerto será, por el cual puerto ha mandado el rey de Francia que pena de la vida no se pase ni lleven vino, mantenimiento ni otras mercaderías para Inglaterra ni para las fronteras obedientes a estos estados. Es decir, que primero hemos dicho que Mansfeld le venían los ingleses, hubo una tormenta y Dios actuó contra ellos y tuvieron 4.000 muertos. Aún así juntó el ejército con el de Orange de 15.000 hombres que iban los de Mansfeld, los de Orange y los ingleses que han llegado. Y se atacan el cerco, les salen, les derrotan, se vuelven a dunas y no pueden pasar por Calais. Bien, volvemos a la cronología. Seguimos en el cerco de Breda, igual o más adelante de enero del 25, cerca de Breda. 5.000 de Mansfeld por tierra son atacados por el campo de la señora infanta, y les mataron a más de 2.000 hombres, y les ganaron 3 banderas, 6 piezas y muchos bagajes, botín militar y comercial. Esto son 5.000 de Mansfeld que hay por ahí. Tendríamos que ir a la fuente para ver de qué va exactamente. Seguimos. Igual o superior al 25, cerca de Breda. Sabido por Spínola, manda a Vandenberge en seguimiento. Le mataron gran número de gente. Es la misma fuente que los 5.000 de Mansfeld. Cambiamos, volvemos un poco para atrás, o al mismo tiempo, 18-21 de enero del 25, en Gort. Eso es una derrota, es lo mismo que Gok, o Goch, o Gok, es lo que hemos dicho antes. La recuperan los holandeses. Interpresa enemiga, ganó una puerta y la plaza de la villa. En el castillo y otras puertas pelearon sábado, domingo y lunes, y perdió la puerta 3 horas antes que llegara el socorro. De otra fuente, Gok, en Cleves, 25. Interpresa nocturna holandesa, con escala matan centinelas y abren puertas, se retiran al castillo y se rinden. Otra fuente, Goch. Los holandeses la cometieron y entraron, se pusieron en huida los guardas, mantienen parte de la villa el día y la noche, entró socorro a 700 hombres, 300 quedaron muertos o presos al enemigo, hicieron la entrega del castillo y villa. Seguimos, en el Océano Atlántico, 27 de enero del 25, cerca de Calais, batalla de ingleses y holandeses con 6 de Dunkerque. Le echaron 2 naos a fondo, en menos de 2 horas les desbarataron 4 naos, perdido un patache propio, con la noche se separaron. Seguimos. 17 de febrero del 25, Breda. Salida sin importancia, los hicieron retirar. Tiraron los enemigos 217 cañonazos. Seguimos, 10 de marzo del 25, hacia Belduque. Unas partidas enemigas cogen unos carros. Apareció el comisario general y prendió toda la partida sin que escapase ninguno de 70. Seguimos. 8 de mayo del 25,
Casar de Otraute. 20 borgoñones se defendieron en la torre con pérdida de 2 de ellos, y el enemigo se retiró llevando 20 muertos en 2 carros y algunos heridos. Esto es el Casar de Otraute, que está ahí en el cerco de Breda. Están atacándolo desde fuera, supongo. Otra fuente del mismo hecho, que fue más adelante, en marzo del 25, pero fue el 8 de mayo del 25, Torre de Osterhout. Por la fonética debe ser el mismo hecho. Y dice, los enemigos la cometieron con petardo, pegaron fuego en la iglesia y torre, y se volvieron sin efecto alguno. 5 borgoñones muertos. Seguimos, 11 de mayo del 25, cuartel de Toraide, esto también en el cerco de Breda. A las 12 de la noche, tocando arma en el cuartel de Balanzón, el enemigo acometió el cuartel de Toraide. Ganaron 2 reductos y 2 cortaduras. Cerraron con un fuerte con italianos, que matando muchos los rechazaron, haciéndolos retirar. Dejó 70 o 80 muertos y retiró muchos, y otros heridos. 17 o 27 muertos propios y heridos 30. Esto es de nuevo, como en lo de Otraute, están atacando el cerco desde fuera, parece ser. Sí, casi lo confirmo. Seguimos, porque seguimos. Abril o más del 25, Breda. Los holandeses intentan el socorro. Ganaron una cortina, pero cargaron tantos españoles que los echaron fuera con muchísimo daño. De otra fuente, 15 de mayo del 25, cuartel de Terheiden. Que es lo mismo. Es lo mismo que es lo mismo lo de antes. Cuartel de Toraide, 11 de mayo del 25. Este dice que es de una fuente, dice que es el 11 de mayo del 25, cuartel de Toraide, que suponemos que es lo mismo que acabamos de decir, que los holandeses intentan el socorro, ganaron una cortina, pero cargaron tantos españoles que se echaron fuera con muchísimo daño. Es lo mismo que el cuartel de Toraide. Y ahora viene de otra fuente, dice el 15 de mayo, cuartel de Terheiden, que puede ser el mismo o 4 días después. Después de medianoche atacan por el fuerte de Gertrudenberg, ganan un reducto y media luna, desampararon los propios la trinchera de Sebenberge, lucha en el fuerte, son rechazados, es una victoria. Y sigue, a la mañana se vio el dique lleno de muertos, 200 o 500 muertos enemigos, 12 o 15 muertos propios. 2 de junio, rinde Breda. Este ha sido el intento de socorro más fuerte que han hecho. Ha sido el 15 de mayo, será distinto a lo del 11 de mayo, pero será por la misma zona. Dice, después de medianoche atacan por el fuerte de Gertrudenberg. Ganan un reducto y media luna. Desampararon los propios la trinchera de Sebenberge. Lucha en el fuerte de Gertrudenberg. Son rechazados. A la mañana se vio el dique lleno de muertos, 200 o 500 muertos enemigos, 12 o 15 muertos propios. 2 de junio, rinde Breda. Botín militar. Seguimos, de otra fuente. Más adelante de abril de 25, Breda. Después de 9 meses de sitio, rindió Breda a los propios. Cordón de 5 millas con 38 fuertes inexpugnables. Seguimos, más o menos el 22 de mayo del 25, en el cuartel del Duque, caballería enemiga trata de tomar un convoy, se toca arma y salen y se retiró el enemigo con alguna pérdida. 5 de junio, rinde Breda, salen 4.000 hombres, era la flor del ejército de los estados. Tenemos en el Océano Atlántico, 23 de octubre del 25, frente a Mardyk. Tormenta que deshace las flotas inglesa y holandesa. No quedaron 16 enteras. Seguimos. En el Océano Atlántico, la pesquería del norte, más adelante o igual del 27 de octubre del 25. Echaron uno a fondo de guarda en las pesquerías del norte del arenque de los holandeses. Echaron a fondo 50 barcazas de los pescadores, rompiéndole todas las redes, y aparte 2 barcos presos más. Seguimos.
1626 ya. Holanda, pesquerías. Los de Dunkerque tomaron muchas naos estos días que iban a la pesquería de los arenques. En Dunkerque y otros puertos hay tantos navíos de presas que los barrenan. Seguimos. Océano Atlántico yendo de La Coruña hacia Dunkerque, en 1627. Los del cargo de Oquendo solo pudo remontar el cabo Finisterre una urca. De los del cargo de Oquendo solo pudo remontar el Finisterre una urca, con pérdida de la capitana y gran daño de los otros bajeles. Y de los de Ribera de Dunkerque, habiendo perdido la capitana y otros bajeles por venir a juntarse. Esto es, hemos tenido una pérdida por naufragio, por el tiempo, porque iban a ayudar a los franceses en La Rochela, extrañamente, bueno, iban a ayudar a los cristianos del rey en La Rochela, y entonces fueron desde La Coruña hacia Dunkerque, a juntarse con los de Dunkerque, los de Ribera, que bajaban, y les pasó esto, que Oquendo perdió la capitana y gran daño de otros bajeles, y de los de Ribera, habiendo perdido la capitana y otros bajeles por venir a juntarse. Fue un desastre. Después, en el 27, Coruña, Morbián. La flota española, con pérdida de algunos navíos, dentro de pocos días llegó a Morbián, puerto para juntarse con los franceses. Esto es lo mismo. Seguimos. En 1629, Bolduque. Entran los holandeses y ponen sitio a Bolduque. Enrique de Bergen intentó socorrer, pero por las muchas fortificaciones no podía, y decidió divertir en territorio holandés. Bolduque se perderá por falta de pólvora. Pero, vamos, eso ha sido durante 1629, ¿y qué más pasa en 1629? El 22 de julio, en la Belúa, ¿no? 1629, al pasar el río Isel, tomaron 2 navíos de guerra del enemigo cargados de munición y bastimentos. Luego, también el 22 de julio del 29, en la Belúa, alguna gente del enemigo vienen, pero son recibidos tal que ninguno o muy pocos volvieron a Arnhem. Esto es porque están haciendo los realistas, un ataque de diversión a la Belúa como respuesta al sitio holandés de Bolduque. Seguimos en la Belúa, 24 de julio del 29. Con refuerzo los holandeses intentan echarles. Resistieron y embistieron los croatas por las espaldas enemigas. Se pone en huida el enemigo. Quedaron muertos y heridos más de 2000 enemigos, desde las 9 de la mañana a 12 de la noche. Seguimos. Más del 24 de julio del 29. Juzen. Tras lo de la Belúa, toman Juzen, hallando las casas muy bastecidas. Hemos visto la victoria que ha habido en la Belúa, quedaron muertos y heridos más de 2000 enemigos, desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche. Con refuerzo los holandeses intentan echarles, resistieron y embistieron los croatas por las espaldas enemigas. Seguimos. Julio-agosto del 29, Ducado de Geldria. Siguiendo la entrada por la Belúa el conde Enrique de Vergas, hacía estrago y sitiaron otra isla. El príncipe de Orange sacó 100 compañías de infantería de Bolduque para su socorro. Se le resistió y hubo gran mortandad de una y otra parte. Nuestro general salió victorioso. Eso se habrá sido en el sitio de otra isla, siguiendo la entrada por la Belúa. Luego tenemos, de otra fuente, ¿qué pasa en Bolduque? Antes del 13 de agosto del 29, Bolduque. Los franceses atacan media luna de fuera, la toman, pero es estratagema de Grovendonk, el gobernador. Con 16 piezas ocultas les tira. De la primera rociada cayeron más de 300 hombres, y con la mosquetería se llegó a las manos y espadas. Murieron más de 700 enemigos, y vinieron los ingleses, y de todas naciones murieron cerca de 3000, sin los heridos.
con 20 caballeros aventureros franceses y 6 o 7 títulos. De esto vamos a hacer una extensión. Pero antes vamos a decir que en 1629 Wesel, por falta de pólvora, se perdió también, y que antes del 24 de noviembre del 29, Fuerte Santa Cruz, esto está por Amberes, por Caló, por esa zona, el holandés intentó a pocos días ganar el fuerte de Santa Cruz, y el puente de Rimberg lo tuvo ya por suyo. Y aquí termina esta cronología de 1621 a 1630, hemos llegado hasta el 29, en el 30 no tenemos más datos, pero pasa algo muy gordo en el 31, y es que en el 30 se están haciendo los preparativos, y va a pasar algo muy gordo en el 31, pero ahí de nuevo lo mismo, 10.000 muertos, cosas así. Eso está en Combaras de Plata, volumen 1. Y vamos a hacer una extensión de lo de la estratagema de Grovendonk en el sitio de Bolduc, que aunque se perderá, se defiende muy fuerte. 338. Documento 32 de Flandes, agosto del 29. Celada en Bolduque a los enemigos. Segunda relación y avisos ciertos de 7 de este mes de agosto de lo sucedido en el sitio de Bolduque y del ardid y estratagema militar de que, usando el barón de Gravendonk, gobernador de la dicha plaza, dio muestra de su industria admirable con muerte de más de 3.000 hombres del ejército enemigo. Axioma es, evangélica y verdad infalible, que el cielo envía favor y ayuda a los que con ardiente celo vuelven por la honra y gloria de su autor. Los astros influyen valor y esfuerzo a los que mantienen y observan la ley de su Criador, y todos los elementos inspiran industria, y a quienes a costa y riesgo de su sangre y vida defienden la santa y católica religión, para que con ardides y estratagemas venzan a sus enemigos, ya que en número y fuerzas sean mucho inferiores. Apoyan esta verdad conocidamente los sucesos de la villa de Bolduc, plaza que por su lealtad y religión siempre constante y inviolablemente guardada, merece la eternicen las plumas de los más eminentes historiadores. Ha tenido dichosos por la prudente vigilancia de su esforzado gobernador el barón de Gravendonk, guiada de la providencia divina en castigo de los rebeldes de Holanda, enemigos capitales de su fe, los cuales, para ensanchar los términos de sus herejías y sembrar más dilatadamente su ponzoña, con cerco apretadísimo la pretenden rendir a su obediencia, empero con la que debidamente a Dios y a su Rey y Señor natural guardan sus moradores, y el aliento que la majestad divina les infunde, muestra al enemigo que todo se abate a la causa más justificada. Omnia subsidum meliori pervia causa. El correo que ha llegado de Flandes con cartas de 13 y 14 de este presente mes de agosto, despachado por la serenísima infanta, ha traído nuevas tan felices como verdaderas de que el barón de Gravendonk, varón en los consejos prudente, en los hechos resuelto, en la disciplina y uso militar aventajado, en los trabajos incontrastable, en los peligros animoso y dichoso en los sucesos, viendo las grandes e inexpugnables fortificaciones del enemigo en que se había encastillado y la confianza que en ellas tenía puesta, para armarle algún engaño usó de ardid extraordinario, mandando se cesase de tirar así de dentro de la villa y sus fortificaciones como de la media luna que está fuera del foso, lo cual se guardó por espacio de 7 días con cuidadoso descuido, no disparando un solo arcabuz, mosquete, pieza de artillería. Y notado del enemigo este inopinado sosiego, juntó su consejo, el cual atribuía esta suspensión y silencio
a falta de munición y desmayo de los sitiados, y daba esperanzas a todos de que en breve tiempo serían señores de la villa, que ya se prometían el saco y el repartimiento de los despojos. Movida de esta fama, la princesa de Orange determinó venir al sitio en compañía de la señora obispa de Utrecht, digo la mujer del palatino, y el monacillo mayor, su hijo, natural cosa es que todas vuelvan a su centro, para hallarse al último acto de tan insigne tragedia. Y con el mismo fin vino mucha gente noble acompañándoles por mar y tierra, a ver este sitio de Bolduc. El día que llegaron les hizo el príncipe un gran banquete en su cuartel, en el cual, para festejo de aquellas señoras y de las damas que trajeron en su compañía, intentaron hacer alguna facción heroica, compitiendo las dos naciones, francesa e inglesa, y pretendiendo cada una de ellas por intercesión de la Palatina se le concediese la avanguardia, y con disgusto y sentimiento de los ingleses se dio a los franceses, los cuales, desplegando sus banderas con la furia y denuedo que acostumbran, embistieron con la media luna que el barón de Gravendonck, para dar a entender al enemigo estaba falto de munición, defendía con algunas ballestas, arma usada en Flandes de las cofradías para las fiestas del papagayo, que puesto en las torres derriban, de que en todas las villas suele haber cantidad. Y habiéndose apoderado los franceses de la media luna, de dos traveses que el barón de Gravendon había cubierto con un lienzo de muralla muy delgado, derribándole con suma presteza y descubriendo 16 piezas de artillería cargada de clavos, balas de mosquete, cadenas, dados de hierro y otras cosas de este género, les dio tal carga que de la primera rociada cayeron más de 300 hombres. Incautae noquid victoria turba. Y luego la gente de mosquetería que estaba emboscada, dejando las ballestas y asiendo de sus mosquetes y arcabuces, jugó de ellos tan diestramente que ninguna bala dejó de hacer su efecto, de suerte que les fue forzoso venir a las manos y a las espadas solas, con ventaja insigne de los nuestros, prevenida por la industria de Monsieur de Gravendonck, que había armado muchos de su gente con batidores, instrumento con que en Francia y Flandes se trilla el trigo, llenos de puntas aceras, que hicieron tal estrago en los enemigos que el número de los muertos pasó de 700, y fue necesario les socorriese la retaguardia de las trincheras que tenían los ingleses, que llegando a los postres de la mesa pagaron también el escote, que de todas naciones quedaron muertos cerca de 3000 sin los heridos, y la nobleza de Francia, que iban en las primeras hileras más de 200 caballeros aventureros, de los cuales no escaparon sino 12 o 13, también perecieron 6 o 7 títulos, de los que, parte viniendo en el acompañamiento de la princesa, parte asistiendo en el sitio, sin duda para señalarse y ganar honra, se ofrecieron en el banquete a tal empresa, que les costó bien caro, pues el bocado atragantados se fueron al infierno por la posta, eternos tragos del Estigia, a acabarlo de pasar. Acabado el espectáculo y festín digno de tan suntuoso banquete, escribió el barón de Gravendon al gobernador de Breda, Monsieur de Balanzón, maese de campo de un regimiento de borgoñones, que, si sus soldados estaban mal vestidos, se los enviase a Bolduc, que más de 2000 vestidos tenía para vestirlos a la mode, con los despojos de los que quedaron muertos de la nación francesa, la cual vino por lana y volvió trasquilada.
quaemente ac fuce profunda auserat urbi sopes, ultro victoribus ipsa prada fuit, de cuyo valeroso pecho alentado del valor del cielo nos podemos asegurar que cuando se agoten los fosos, se derriben los muros, se asuelen todas las fortificaciones, servirá la plaza de muralla y fuerte real para defenderla del enemigo. Esto es el final de la cronología de Flandes. Hay que notar una cosa, hemos visto que en el 27 se pecó de bueno el rey español Felipe IV o el Consejo de Estado, mandando a Oquendo y a los de Ribera de Dunkerque a ayudar a los franceses, que me parece que era el tema de la Rochela contra los herejes, y se perdieron barcos, tanto los de Oquendo como los de Ribera, y eso fue una victoria apoyada por los españoles, ¿no? De eso tengo más cosas, está aquí dentro, pero no lo comento. Está en el libro, quiero decir, de quién se tenían, a quién ayudaban. Pero ¿qué pasó con eso? En el 29 hemos visto que Bolduque están ayudando a los holandeses, los franceses, y vemos que es contra todos, contra los ingleses, contra los holandeses, contra los franceses, habiéndoles ayudado, qué desagradecidos. Y entonces este es la recompensa que van a tener los franceses, se la da Gravendon en esta celada impresionante, que, habiéndose apoderado los franceses de la media luna, desde 2 traveses que el barón de Gravendon había cubierto con un lienzo de muralla muy delgado, derribándole con suma presteza y descubriendo 16 piezas de artillería cargadas de clavos, balas de mosquete, cadenas, dados de hierro y otras cosas de este género, les dio tal carga que de la primera rociada cayeron más de 300 hombres. Bueno, muchas gracias por la atención.